Ok, pues continuamos, hermanos, con nuestra clase de cristianos en el lugar del trabajo. La semana pasada nos quedamos en continuación. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Los que asistieron o los que escucharon la clase. Del Evangelio, evangelizar. Ok, perfecto. La clase número 11, que esta es la última clase que vamos a tener, tratará acerca del evangelismo, cómo compartir a Cristo con nuestros compañeros. Como repaso, veíamos acerca de ese texto de la Gran Comisión de predicar el Evangelio. Esta es nuestra comisión, o en algunos la gran omisión. Veíamos que Pablo usa la posición que tenemos en Cristo Jesús como nuevas criaturas para entonces decir que ahora podemos hacer nuevas obras. Y como estas nuevas obras que Dios nos encarga como nuevas criaturas, una de ellas nos encarga la palabra de reconciliación y aparte somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo rogase por nosotros. Todo esto nada más es lo que ya vimos. Veíamos cuál es el propósito principal. Permítanme aquí. ¿Cuál es el propósito principal de nuestro trabajo? Es glorificar a Dios, y una de las formas de hacerlo, quizás la más urgente, es compartir el Evangelio. Después estuvimos viendo cómo entonces podemos evangelizar fielmente a nuestros compañeros y vimos algunos términos de definición, algunos obstáculos que presentamos en la hora del evangelismo. ¿Se acuerdan qué es el evangelismo? ¿El evangelismo qué es? Es la tarea de... Exactamente. Es la tarea de compartir el evangelio. Veíamos que no es el evangelismo. El evangelismo no es imponer nuestras creencias, no es compartir nuestro testimonio personal, aunque es bueno, pero no es evangelismo. No es realizar obras sociales y de caridad y de regalar comida y alimentos. Eso no es evangelismo, aunque es bueno. No es practicar apologética. Eso no es evangelismo, y veíamos al final alguna definición de lo que es el evangelio. Es la buena noticia de Dios que anuncia salvación, perdón de pecados, reconciliación con Dios al pecador, y todo gracias a la obra de Cristo. Y este evangelio exige una respuesta, arrepentimiento y fe en Cristo. Eso es lo que vimos la semana pasada. En el último punto que estábamos analizando, bueno, el penúltimo, algunos obstáculos. ¿Se acuerdan de algunos obstáculos que enfrentamos en el evangelismo? En el trabajo o en cualquier área de nuestras vidas. ¿Se acuerdan? ¿Qué normalmente nos enfrentamos como obstáculos? ¿Por qué no evangelizamos? ¿Se acuerdan? ¿Algo más que se acuerden? ¿Qué andan? Ok, les recordamos aquí. Uno es el miedo al hombre. Otro es que estoy demasiado ocupado y no tengo la atención para poder compartir el evangelio. Otro porque yo quiero tener un comportamiento no hostil, que nadie me vea como alguien hostil, sino quiero ser más adecuado y compartirlo en las mejores condiciones. O no me siento preparado para compartirlo, o no conozco a tal o tal persona. O uno de los, creo que más padecemos algunos, es que al final termina siendo desalentador porque se burlan de ti, porque no te escuchan, porque parece que no hay resultados, porque en vez de que eres un bien para ellos, al final te están aborreciendo y odiando, o simplemente no ves resultados. Y terminamos entonces desanimándonos y no compartiendo el evangelio. Esas son algunas razones por las que no hacemos evangelismo. Lo último que vimos entonces es, ya que todo esto es así, ¿cómo podemos evangelizar fielmente? Mostramos algunas herramientas y hábitos del evangelista. Veíamos que no es una forma mágica lo que vamos a ver, sino que el autor proporciona herramientas que tenemos que procurar en lo privado y herramientas que tenemos que hacer en lo público. En lo privado, ¿se acuerdan qué es lo que tenemos que hacer en lo privado? ¿Algo más que se acuerden? De la palabra, lo que le expedí la tarea, eso más o menos es una de las cosas. Conocer el evangelio, evaluarnos de formas adecuadas y cultivar la humildad. Todo esto lo vimos, por eso no lo estoy explicando, pero lo vimos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Seguros? Ok, pues entonces vamos a la clase de hoy, que es las herramientas o hábitos del evangelista ahora en lo público.
¿Qué es lo que tengo que hacer yo como un embajador de Cristo? Ya vi la parte privada, ahora quiero hacerlo en lo público. ¿Cómo es que yo comparto mi fe con los demás? ¿Cómo es que lo puedo hacer de las mejores maneras? Y el autor presenta algunas razones. Permíteme un tantito. Ok, la primera de ellas es presentar a Cristo. ¿Cómo nosotros podemos presentar a Cristo en el lugar del trabajo? Todos saben que eres cristiano. Todos conocen en tu trabajo que tú eres cristiano. Todos acudirían a ti para preguntarte algún tema de religión o, oye, esta pregunta del homosexualismo, yo sé, tú que eres cristiano, ¿qué es lo que tú piensas de eso? O sea, la gente puede acudir a nosotros para preguntar ese tipo de cuestiones, para saber nuestra cosmovisión. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que los demás nos conozcan que somos cristianos? ¿Acaso tenemos que ir a en este caso, a cada cubículo o a cada restaurante que tenga cerca y decirle, oye, yo soy cristiano, ¿eh? ¿Cómo ustedes creen que podemos hacerlos? ¿Qué podrían hacer ustedes? ¿O qué han hecho? Nuestro testimonio, nuestro estilo de vida, nuestra comunidad. Ajá. Hemos testificado que somos de Cristo. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Cómo lo han hecho? Sí. La pregunta es, ¿en sus trabajos o a su alrededor saben que son cristianos? Si no, estas son algunas herramientas que poder usar para poder presentarte a los demás como una persona cristiana. Algo que decían ahí el autor es de que si tú estás en una oficina, pues bien podrías dejar intencionalmente una Biblia o un libro con un título cristiano sugestivo. Entonces la gente pudiera decirte, oye, ¿qué es eso que estás leyendo, no? Y entonces tú puedes decir, es que yo leo la Biblia. Y entonces empezar un diálogo. Y entonces la gente puede, de manera muy sutil, saber que tú eres cristiano. Eso es lo que el autor presenta. Entonces, queremos saber cómo poder ser apropiadamente correctos al presentar nuestra fe en público. Y el autor de Nine Marks hace algunas recomendaciones. La primera es, haz buenas preguntas. Y presenta algunas preguntas como que tú te acerques con una persona y le preguntes, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Te gusta leer? ¿Qué es lo que lees? Obviamente él responderá y posiblemente él te preguntará, ¿y tú qué estás leyendo? Y tú puedes decirle, pues es que yo leí en la mañana, es lo importante de leer la Biblia, yo leí en la mañana Jueces, yo voy en Jueces, ¿no? Y esto vi, ¿y tú qué piensas de todo esto? ¿Has leído alguna vez la Biblia? Si se dan cuenta, no es como algo impositivo de tienes que saber que soy cristiano, sino que es como en la plática, en la conversación, en el conocer a las personas. Hagamos buenas preguntas. Por ejemplo, le podemos preguntar, si te visitara un sábado o un domingo, ¿qué es lo que normalmente haces los sábados y domingos? Va a responder, no, pues yo me reúno con mi familia y todo eso. ¿Y tú qué haces? Voy a la iglesia. Entonces, de esta forma la gente puede saber cuáles son tus hábitos a través de preguntas. Y sin parecer de, ya sabes que yo soy cristiano, aquí tengo mi título de cristiano, ¿no? Entonces, el autor recomienda esto, que hagamos buenas preguntas, porque esas preguntas pueden llevar a preguntas más significativas. Oye, ¿qué piensas del judaísmo? Oye, yo soy testigo de Jehová y entonces se empiezan a preguntarse y a dialogar. Entonces tú puedes dar una presentación de la cosmovisión cristiana y el evangelio, por ende. Entonces, lo que el autor recomienda en principio es, hagamos buenas preguntas. Adelante, Mariana. Entonces, con esto queremos nosotros ser intencionales. Aquí hay más, ¿sí alcanzan sillas? Sí. Ahí están, perfecto. Ok, entonces una forma de poder presentar a Cristo de manera adecuada, sin ser como impositivo de, oye, ya sabes que yo soy cristiano, sin ir con las personas, sino solamente en el diálogo, poder hacer buenas preguntas diciéndole qué estás leyendo, si te visitara un sábado o un domingo, qué te encontraría haciendo. Nosotros tenemos que ponernos en la disposición de ser personas que se puedan acercar a nosotros para que ellos puedan preguntar acerca de la perspectiva cristiana. No sé si me doy a entender.
De repente está el tema, obviamente, candente del homosexualismo, ¿no? Oye, ¿tú que eres cristiano significa que entonces tú ves a todos? ¿A todos? Entonces tú le puedes presentar el evangelio y decir, no, mira, no es así. Si tienes dudas en cuanto a qué es lo que el cristiano cree respecto a la unión de homosexuales, ven, acércate y pregúntame. Ajá, dialoguemos, hagamos preguntas. Eso es lo primero que el autor recomienda, hagamos buenas preguntas. Lo siguiente que el autor presenta para que nosotros podamos de manera adecuada presentar a Cristo es, necesariamente, si tú eres un empleado, conoce a tus jefes o trabajadores, es decir, sé intencional en conocerlos y también conoce a tus compañeros de trabajo. El autor recomienda que no es correcto tener largas conversaciones evangelísticas en el trabajo. ¿Por qué? Esa tienes el trabajo. Y a veces se puede tornar como, pues pierde el enfoque, porque la otra persona igual se fastidia y ya no quiere seguirte escuchando. La otra persona en realidad quiere hacer su trabajo, para eso está ahí. Y nosotros no deberíamos tener conversaciones tan largas porque nosotros nos pagan para poder trabajar de manera efectiva. Y si lo estamos haciendo así, la gente tiene una incorrecta perspectiva de lo que es el cristianismo. Exactamente, y entonces te empiezan a titular, ay, tú eres el predicador, ¿no? No es que esté mal, sino que llegamos a un punto entonces de ser no correctos en cuanto a la presentación del evangelio. Entonces, nuestra tarea es que nos puedan conocer, y una de las cosas que podemos hacer entonces es, oye, acompáñame a comer, o a la hora de la comida, ¿no? Me gustaría hoy comer contigo, o te invito a mi casa a comer, a cenar, para conocer a los compañeros de trabajo, y poder, quizás en las pláticas, poder tú presentarles el evangelio y una cosmovisión cristiana. Ese es el primer punto, presentar a Cristo de esta manera. El siguiente punto que va en relación a eso es lo que decía nuestra hermana Begonia, ser excelentes. Cuando presentas a Cristo necesitamos entender, conforme el autor dice, que nosotros nos hemos puesto como en el laboratorio de todas las personas y ellos están fijándose completamente en todo lo que nosotros estamos haciendo. Este se dice ser cristiano y entonces como si fuera en un laboratorio, en un microscopio, te está viendo toda tu vida. Debemos entender que estamos expuestos de esa manera. Y qué bueno, porque es una manera de cómo podemos rendirnos cuentas. Entonces, asegúrate de que tu trabajo refleje la creatividad, el propósito y la bondad de Dios y del gran Rey. Hagan el trabajo en excelencia, con excelencia. Hagan el trabajo lo mejor que puedan. Actúen de la mejor manera que puedan. Y si pecaron y fallaron contra alguien, vayan con él y pídanle perdón. Para que vean que nosotros, sí, o sea, hemos pecado y fallamos y podemos ofenderlos, pero nosotros vamos con ellos y les pedimos perdón. Y les pedimos que nos ayuden a ver cómo poder servirles mejor, de mejor manera. Entonces, asegurémonos de que nuestro trabajo seamos excelentes. El evangelio es lo que necesitamos para ser efectivos y eficientes en nuestro trabajo. El evangelio es lo que la persona y nosotros necesitamos para ser efectivos y eficientes en nuestro trabajo. ¿De qué forma? Eso es lo que el pastor en la iglesia se dice. Nosotros estamos centrados en el evangelio. ¿Cómo es que el evangelio me ayuda a mí a ser mejor trabajador? ¿Cómo? Pues porque todo lo que haces lo haces para la gloria de Dios. Y obviamente lo tienes que hacer bien, porque no, entonces La fidelidad de lo que hablábamos, ¿no? La fidelidad, ajá. ¿Algo más? para que Dios se exaltado. También vamos a ver algunas razones. Fíjense cómo nuestra identidad en el evangelio nos ayuda a vivir y trabajar correctamente. Alguien ayúdeme con Romanos 6:18. Nuestra identidad, lo que Dios hizo en nosotros, nuestra nueva posición, nos ayuda y nos recuerda lo que ahora podemos hacer en nuestro trabajo gracias a esa posición. Romanos 6:18. ¿Quién lo puede leer? Libertados de pecados y comencéis a ser siervos de la justicia. ¿Qué significa siervos de justicia? Siervos de lo que es correcto y lo que es íntegro. Entonces, ya que Dios nos hizo siervos de justicia, por lo tanto, seamos íntegros
en todos nuestros negocios. No vender bolsas. Seamos íntegros en todo lo que hacemos, porque somos siervos de justicia. Y el Evangelio nos ayuda y nos motiva a poder vivir de esta manera. Por eso es que nuestra vida está centrada en el Evangelio. ¿Qué más el Evangelio nos dice que somos en Cristo Jesús? Somos asignados por Dios. Dios nos colocó, nos puso en algún lugar, así que trabajemos de todo corazón. ¿Fue Dios quien te puso en el trabajo donde estás? ¿Fue Dios que te dio las capacidades, los talentos, las herramientas que tú necesitas para desempeñar ese trabajo? Así que trabajemos de todo corazón. ¿Qué más Dios nos ha hecho en nosotros a través del Evangelio? Hemos sido perdonados en gran manera, el tercer punto. Por lo tanto, ¿nosotros cómo debemos de vivir hacia con los demás? Perdonándoles, teniendo misericordia, siendo bondadosos, porque el Evangelio me alcanzó, Dios me perdonó, por lo tanto yo puedo perdonar a los demás. Porque si Dios, con todos los pecados que yo tenía, y que en ningún momento le pedí perdón, Dios decidió perdonarme, ¿cómo yo voy a negarle el perdón a mis compañeros de trabajo? ¿Cómo yo voy a mostrarme inmisericordioso con mis compañeros de trabajo? El Evangelio entonces me enseña que yo puedo mostrarme de esta manera porque yo he sido perdonado. Veamos la siguiente cita en 2 Corintios 2:15. ¿Alguien la puede buscar y leer? Ajá. Porque para Dios somos grato dolor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. El autor equipara el dolor de Cristo como el disfrute que tenemos en Dios. Somos un olor agradable a Dios. Por lo tanto, podemos disfrutar nuestro trabajo. Ajá. Otro más de lo que nuestra identidad nos ayuda para poder ser eficaces, eficientes, los mejores trabajadores. Filipenses 2:14 al 16, creo que es muy conocido. Filipenses 2:14 al 16. ¿2:14 al 16? ¿Qué nos dice Filipenses 2:14 al 16? Hacen todos sin murmuraciones y contiendas para que sean sido tranquilos y sencillos, procedidos sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda glorificarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Ok? En vano he trabajado. Así que como hijos de Dios debemos resplandecer ante los demás como luminares, con nuestras acciones, con nuestras obras, con nuestras palabras, asidos de la palabra de vida. Podemos vivir como hijos de Dios, como hijos de luz en medio de la oscuridad, de manera eficaces y perfectas y eficientes. El Evangelio entonces, y nuestra posición, nuestra identidad en Cristo Jesús, nos ayuda a vivir de manera correcta en nuestro trabajo, en el matrimonio, en la iglesia. Por eso es que nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Por eso es que nosotros decimos que debemos estar centrados en el Evangelio. Y una vez y otra vez recordarnos el Evangelio, porque entonces podemos vivir como el Evangelio nos dice que ya somos. ¿Se dan cuenta? El Evangelio dice, ustedes ya son hijos de Dios. Ustedes ya son luz. Ustedes ya son sal. Compórtense a la altura de eso. Ustedes no van a añadir más al amor de Dios. No van a disminuir más a su posición en Cristo Jesús. Así que ya les ha sido dado todo, como dice Colosenses. Tenemos todo en Cristo Jesús. Por lo tanto, compórtense en esa estatura, porque tienen el poder de Dios en ustedes. Entonces, estamos viendo que otro punto más de cómo poder presentar el Evangelio, poder dar testimonio y ser nuestra labor evangelística es ser excelente en lo que hacemos, lo que decía nuestra hermana Begoña. Nuestro testimonio importa muchísimo. ¿Ok? ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa? ¿Todo vamos bien? Nada más el texto de somos cartas. Somos cartas abiertas en Corintios. Y la gracia de Armenia, que en este texto de Filipenses 2:14-16, esta es mi oración por mis nietos. Que mis nietos sean así, que puedan caminar
los tiempos van a ser más difíciles para ellos Ajá. y que ellos puedan mantenerse así como luminares del mundo en medio de una generación maligna. Amén, amén. Así debemos orar. Pues también es el tema de la sal de la tierra, Ajá. está relacionado también con el sal. Y por ahí John Stott tiene justamente una explicación muy bonita sobre cómo esa comunión con el Señor, que es constante, que es continua, va empezando a purificar, pero no nada más está uno, sino que al ser parte de una generación maligna, tú eres luz para esa generación, porque esa generación no tiene entendimiento, no Ok. tiene discernimiento entre lo bueno y lo malo. Entonces, justo cuando tú te posicionas en hacer el cambio, es como el cuestionamiento del por qué. Es decir, yo no hago esto, pero ¿por qué? Y en tu argumento, ¿no? Guiarle a través de la vida de Cristo, porque eso es lo que nos va guiando, Ujú. pues es la gente que se queda así como sorprendida, porque siempre está en esa generación maligna, siempre esa reciprocidad maligna. Pero cuando el Señor empieza a trabajar a través del arrepentimiento en cada persona, pues es algo que contagia a los demás y como que aprenden también a mirar a Jesús en ciertas acciones de compasión, piedad, Así misericordia, es. gracia, porque la impiedad está en la generación maligna. Entonces, muy bonito en esta parte cuando yo escucho esta prédica de John Stott, donde justo venía a hacer esa exhortación sobre la sal de la tierra. Es una responsabilidad también ser parte de esa generación maligna, o sea, la diferencia de ser la sal, Ajá. ¿no? Y es muy bonito también. Ese contraste, ¿no? ¿no? Me gustó mucho lo que dijiste de que somos enviados a una generación maligna, ¿no? Esto lo vamos a ver porque me gustó esa idea con el trabajo. Ajá. Yo respecto a esto, o sea, creo que es muy práctico tener en cuenta para quién y por qué hacemos las cosas. Porque una de las tantas cosas que le critican a veces a un cristiano es que para el mundo deja de hacer lo que tiene que hacer para hacer cosas con Dios, pero lo que hace él, su desempeño, no es el 100%. Ujú. Entonces nos volvemos cristianos mediocres. Ujú. Y justamente, o sea, yo reflexionaba mucho esto porque cuando yo era adolescente, yo me sentía una mejor adolescente porque gracias a Dios siempre fui muy buen estudiante. Entonces, yo tenía mis amigos que eran adolescentes cristianos. Bueno, no eran mis amigos. Yo la verdad no era muy amigable con ellos. Pero recuerdo que yo le decía a mi mamá, o sea, llegan a la iglesia todos los sábados y ¿ya viste? O sea, ¿cuántas materias llevan arrastrando? Y ya viste, o sea, cómo les va. O algunas de las muchachas que asistían a la iglesia buscaban más matrimonio que desempeñarse en la escuela, ¿no? Y yo recuerdo, yo como inconversa, ese era un punto de ataque. Y después me arrepentí, me sentí mal, pero ahora analizo las cosas desde otra perspectiva y pienso, quizás ellos tampoco tenían un entendimiento correcto de que debían desempeñarse al 100% en lo que hacían, porque si no servimos para vituperio. O sea, si servimos para, ay, pues sí es cristiano y es buena persona, pero la verdad no es competente en el trabajo. O sea, o la verdad es que ni lee, o la verdad es que es un flojo, y ahí perdemos la congruencia. Totalmente. Yo veía un programa ayer donde decía que los cristianos hemos abandonado la intelectualidad. O sea, cambiamos a veces, decimos, no, pues prefiero pasar 4 horas leyendo la palabra, pero no me voy a informar de la tecnología, de las noticias, de lo que debo hacer en mi trabajo, porque pues primero está Dios. O sea, sí, es evidente que primero está Dios, pero si no te desempeñas al 100 en lo que haces, tu testimonio viene siendo nada y viene siendo una burla para las personas que no son creyentes, lejos de admirar y querer ser como tú, pues es como, pues sí, es una persona. Yo creo en la similar, de que mucho tiene que ver la forma de buscar el evangelio, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros creímos, pues fue un evangelio de salvación
giraba en torno al hombre, ¿no? Ujú. Yo soy salvo Era y que el mundo se caiga. antropocéntrico, ¿no? Ajá. Ujú. Yo soy salvo y que el mundo se caiga. Total, yo tengo una morada en los cielos y Cristo va a venir y yo me voy con él. Y punto, ¿no? Ajá. Entonces, Es un futurismo extremo. ajá, en cambio, la forma en que ustedes lo presentan, cómo enlazan la vida de Cristo en todo lo que se ve y todo, nos hace tener una conducta distinta, ¿no? Nos hace ver que necesitamos estar preparados para trabajar en cualquier lugar Ujú. y mostrar nuestra conducta al mundo de que Cristo sí es real, de que Cristo sí cambia, de que podemos mantenernos diferentes en Él, ¿verdad? Totalmente. Hermoso. Sí, de hecho, una de las cosas que, por ejemplo, Pedro presenta en el argumento de los esposos es de que si tu esposo es inconverso, a través de tu conducta pueda venir a los pies de Cristo. Entonces, es el mismo, o sea, somos cristianos. Cuando Jesús dijo, que estaba buscando ese texto, que sed perfectos como su Padre es perfecto, ¿lo dijo porque no lo vamos a poder hacer? ¿O cómo? ¿Qué piensan ustedes? O sea, ¿nosotros tenemos que ser perfectos? ¿Qué piensan? Por eso es como una invitación a ser perfectos. El Espíritu Santo va a ir obrando, ¿no? Porque es un trabajo en conjunto. La disponibilidad que tenemos en entregar y reconocer nuestros pecados y el Espíritu Santo en limpiar esos pecados, ¿no? Ok. O sea, es como, Exactamente. vamos así. Parte de esa perfección es eso, reconocer que pecamos, ¿no? Pero el texto es ese, lo que demanda Dios de nosotros es, ahora pueden portarse a la altura de lo que ya son. Obviamente vamos a pecar y fallar, y necesitamos arrepentirnos, y es parte de nuestro proceso. Pero el llamado a todos es, sed santos como yo soy santo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, pero es que es imposible hacerlo. Bueno, necesitas gracia de Dios. Por eso es que Dios pone esas demandas, para que nosotros podamos depender constantemente de Él. No para alcanzar algo de Él, sino porque ya nos los dio todo. Amén. Ujú. Aparte pasa en la normalidad, ¿no? O sea, a veces tu padre biológico es un ejemplo de rectitud, es un ejemplo de honestidad, es un ejemplo, y tú como hijo estás invitado a tener esos valores, pero a veces como hijo fallas, ¿no? Pero sin embargo, la semilla, los valores, toda la crianza permanece y eso te Ahí va. impulsa a seguir, ¿no? O sea, te pudiste haber equivocado, pero en algún momento vas a decir, no, yo quiero ser como mi padre. O sea, yo lo recuerdo a él siendo así. El ejemplo, ¿no? Ok, entonces ese es el punto. Ser excelentes, gracias por todos los comentarios. Eh, Ser excelente en lo que hacemos, y podemos hacerlo ahora a través del Evangelio de Cristo Jesús. Y si no lo estamos haciendo así, tenemos el trono de la gracia para acudir a Él y decirle, Dios, ayúdame, porque no lo estoy haciendo de estas formas, perdóname por vituperar tu nombre y todo eso. Y entonces Dios dará la gracia que necesitamos para poder manifestar ante las personas lo que Dios ya hizo en nosotros. El tercer punto para poder nosotros compartir el Evangelio en el lugar de trabajo, lo que propone el autor es desarrollar relaciones con amor. Esta es una de las cosas que a mí yo debo de arrepentirme, porque en cierta forma esto pasaba conmigo. No trates a tus compañeros como un proyecto evangelístico, sino como personas a las que deseas amarles. Yo creo que aquí hay como un balance, pero a veces yo tendría simplemente a nada más quiero compartirte el Evangelio, ya, no me importa quién eres, quién seas, bla, 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 y ya, tú te encargas, ¿no? Pero mi intención es compartirte el Evangelio. Como que mi proyecto solamente era, necesitan escuchar el Evangelio. Eso es bueno, pero mi corazón no tenía la motivación correcta. Porque obviamente tengo que compartir el Evangelio, pero no lo tengo que ver como si fuera un objeto que tengo que llenar el vaso y ya acabé mi misión. Sino como personas creadas a imagen y semejanza de Cristo, de Dios, que necesitan relacionarse conmigo, que necesito yo mostrarles a ellos misericordia, amor, servirles, de qué manera yo puedo hacerlo con ellos, y es desarrollar relaciones con amor. Ahora, podemos irnos al otro extremo, de decir, hasta que desarrolle relaciones de amor, compartiré el Evangelio. No, tampoco. La gente debe, como dice nuestra hermana en Corintios, somos cartas abiertas. Las personas deberían de ver en nosotros
el Evangelio constantemente en nuestra vida, no solamente con lo que predicamos, sino con nuestras vidas. Y nuestra intención, al menos con este punto, es poder relacionarnos con ellos, cómo poderles servir, cómo poder tener una amistad con ellos. ¿Qué decían de Jesucristo? Este es amigo de pecadores, ¿no? Él come con ladrones, todo eso. Y Jesús lo hacía intencionalmente porque no los trataba como un proyecto, sino Él se exponía su vida ante todos los demás y los trataba a todos con misericordia para que me conozcan a mí y yo les conoceré a ellos. Me recuerdo la historia de Zaqueo. Zaqueo, bájate porque a tu casa quiero ir, quiero morar contigo, quiero comer contigo. Y en esta plática informal con Jesús, Zaqueo entendió quién era el que estaba en su casa y se postró ante Dios. Nuestra intención es de que nosotros puedan, a través de nuestras amistades y relaciones y nuestro servicio, poder conocer quién es Cristo Jesús. Ese es el punto. ¿Y qué pasa si esa oportunidad nunca surge? De poder compartirles el Evangelio. ¿Qué pasa si eso nunca sucede? ¿Será un desperdicio el conocer a esa persona? Tarde que temprano las personas recuerdan aquellos momentos y quizás no de la manera correcta, no presentarte en el evangelio, pero sí algo que te caracterizó, que fuiste diferente. Entonces, al menos las personas se van a quedar con una referencia de lo que es un cristiano. ¿Qué pasa si nunca le pudiste compartir el Evangelio? Al menos esa persona, no es un desperdicio, porque la persona pudo ver en tu vida la vida de Cristo Jesús. Y decir, yo conozco a tal hermano, yo conozco a Mariana, yo conozco a Noé, a ese muchachito que está trabajando ahí en un restaurante, que se portaba así y así, y de verdad es un cristiano. Entonces, nuestro testimonio importa, pero el enfoque de esto es no tomarlo simplemente como proyectos de trabajo, proyectos de evangelismo, sino como momentos para poder relacionarnos con las personas, que nos conozcan y nosotros conocerlos a ellos. ¿Sí? ¿Tienen duda en este punto? ¿No? Ok. Sí, hermana. Yo hace tiempo, cuando viajaba de aquí al pueblo, acostumbraba a leer en el autobús, ¿no? Entonces una persona de allá de las iglesias cristianas de por allá se acercó y de rapidito que me dice, ay, es bueno su libro, pero hay un libro mucho mejor, que es la Biblia. Yo lo recuerdo. Ajá. Después otra persona en un despachador, en una gasolinera, también hace mucho tiempo, me estaba, en un momento que iba a pasar al baño, si fueron 5 minutos fue mucho, y me decía que él amaba a Cristo, amaba a su familia, amaba su trabajo, porque el trabajo se lo había dado el Señor, ¿no? Yo decía, ay, ¿cómo habla el Señor? Pero ¿con qué amor habla de Cristo? Pero, o sea, él hablaba de Cristo con un amor, con una paz, una tranquilidad, con una seguridad, y son personas que yo tengo en mente, ¿no? O sea, ni siquiera les hice caso en un momento, ¿no? Pero, dijeran los hermanos, no era mi tiempo, pero fueron como 4 personas y las recuerdo, y yo decía, ¿cómo puedo hablar así, no? Pero, o sea, te lo transmitían. Ajá. Después de unos años, decía yo, si yo algún día me llevo a cambiar de religión, me gustaría ser cristiana. Pues un ejemplo, ajá. O sea, sí es cierto, yo creo con hablar y ya de ahí, es como una semillita. Exactamente. No sé si han leído el testimonio de Félix Cabrera. ¿Sí conocen a Félix Cabrera? ¿No? El papa de la IBEC, ¿no? Bueno, él testifica que él era ateo, o en cierta forma ateo, y se encontró con una cristianita, jovencita, y le dijo, ¿cómo tú vas a creer en Dios? Y le empezó a argumentar, ¿no? Y la chava era nueva, o sea, no tenía ningún argumento, ninguna experiencia, ni nada. Entonces ella dijo, es que Dios es real, es que Dios existe. Y nada más es lo único que dijo, Dios existe, Dios existe, Dios existe. El tipo le presentaba argumentos y argumentos, pero fue tanta la determinación de ella que aunque no supo responder, solamente le dijo eso.
que se quedó en la mente de Félix después de un tiempo y dijo, pero es que ¿cómo es que ella? Yo le presenté esto y esto y esto y esto y esto. A ver, voy a investigar, ¿no? Su pasión por ella en su manera tan sencilla y tan humilde de ser, a él le impresionó y lo dejó marcado, que eso fue lo que lo orilló poco a poco a buscar quién es Dios, ¿no? Entonces, no minimicemos esas partes, esas relaciones. Dios las puede usar en los momentos correctos para su gloria. Ok, otro punto que decía el autor respecto a cómo poder compartir el Evangelio de manera pública. Él recomienda que debemos ser sabios y atractivos. Eso no sé qué signifique bien, pero yo me refiero pienso que se refiere a ser agradable y cordial, ¿no? Y no preocupado. Algunos quizás sí son atractivos, ¿no? Pero hay cosas que serán difíciles de afrontar, dice el autor, y que podrá costarte el trabajo, amistades. Y estos casos requieren mucho juicio y sabiduría. Es verdad que en ciertos ambientes laborales, el que tú manifiestes que eres cristiano, que tú hables del cristianismo, te puede costar el trabajo. ¿Y qué es lo más fácil para nosotros en esas situaciones? Callarnos. O nos quedamos callados o hablamos. Entonces tenemos que ser sabios, agradables, activos, no preocupados ni débiles. Debemos de ser, sabios en lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Obviamente pensando en mi jefe es Cristo Jesús. Lo que nos motiva el autor es de no quedarnos en todo tiempo callados. Quizás Dios nos está llevando a esos momentos para que testifiquemos. Y Dios está propiciando esos momentos, aunque sean conflictivos, para que testifiquemos y podamos dar testimonio. Así que debemos orar a Dios por buenas oportunidades para compartir el Evangelio y ser valientes para anunciar el mensaje. Nuevamente caemos al tema de la oración. Debemos orar por buenas oportunidades. Y el último punto respecto a cuáles son las herramientas y los hábitos cuando compartimos públicamente nuestra fe. Bueno, cuando vas al trabajo tienes que tener una mentalidad de campo misionero. Y aquí es donde yo no lo había visto así, pero así es. Piensa en tu trabajo como si fuera una aldea, una subcultura, una tribu, una generación. Piensa que tú estás en el trabajo en una aldea, en una tribu, y que Dios te ha comisionado a esa aldea, esa tribu, esa generación, para que tú y solo tú puedas testificar el Evangelio a esas personas. Tú te relacionas, por ejemplo, ¿con qué tipo de profesionistas te relacionas tú, Mariana, en tu trabajo? Con informáticos, con diseñadores editoriales, diseñadores gráficos, con políticos, con funcionarios. Okay. Con mucho tipo de gente, mucha población. Y quizás, de no ser por tu persona, esas personas no pudieran tener un acercamiento al Evangelio. Porque normalmente entre políticos solamente se relacionan con políticos y fuera de la iglesia. Pero Dios te ha introducido una subcultura para que puedas tú atacar a esa generación y testificarles. One, ¿con qué tipo de personas te relacionas en tu trabajo? Con personas que van a una consulta, que tienen algún familiar enfermo, pues algunos que... Perfecto. Pues Dios te ha puesto en ese lugar, en esa subcultura, en esa tribu de primitivos, porque tú puedes testificarle a ellos específicamente. Y solamente tú, no hay nadie más, solamente tú puedes hablarles a ellos. Así como cada uno de nosotros en nuestros trabajos. Entonces, tenemos un campo misionero. Yo siempre pensaba, no, es que yo quiero ir a tal lugar a predicar el Evangelio, pero yo como ingeniero puedo tener contacto con ingenieros para predicarles el Evangelio. Tú como vendedora, aquí hay vendedoras, tienes contacto con personas que de otra forma no pudieran acercarse al Evangelio de no ser por ti. Dios te ha puesto en un campo misionero, tú eres un embajador. Y como Jesús decía, los campos ya están listos y yo los envío a ustedes. Así que hablen, prediquen. Pensemos en nuestro trabajo como una aldea, una subcultura, donde el Rey nos ha mandado ahí. Así que
Dios te ha puesto en ese campo misionero para alcanzar a personas que de otra forma no serían expuestas a la bondad de Dios a través de Cristo para salvar a pecadores. En cierta forma tú eres la expresión de Dios, de su bondad, de su misericordia y su amor hacia personas que de otra forma no pudieran conocer el Evangelio. Así que veamos nuestro trabajo con esa mentalidad y entonces movilicémonos a poder predicar a Cristo y poder ser personas que sean íntegras con sus vidas y expongan sus vidas ante los demás para que vengan al arrepentimiento y fe. Ahora, ante todo esto, hermanos, podría sonar para algunos de ustedes o algunos de nosotros abrumador. Es que siento que no lo estoy haciendo de estas maneras, o siento que en mi caso es muy difícil. Yo lo he intentado hacer, pero no se ha podido concretar, o simplemente yo ya he dejado de hacerlo porque no veo resultados. Pudiera ser muy abrumador todo esto para nosotros, de predicar, de hacer todo esto que vimos. Pero Pablo, en Corintios, vayan a la Biblia, 2 de Corintios 2, 14 al 17, nos recuerda algo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, de lo que Dios dice que ya somos, de lo que Dios dice que ya tenemos, de lo que Dios dice que ya nos está guiando a nosotros. 2 de Corintios 2, 14 al 17. 2 de Corintios 2, 14 al 17. Está en la pantalla o en sus Biblias. ¿Quién lo puede leer? Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre el triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en toda realidad el honor de su conocimiento. Porque para Dios es un grato olor de Cristo en los que se salvan, en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que vengan falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, una persona que había sido perseguida, había sido apedreada creo que 2 veces y a punto de morir, que naufragó, que sufrió un montón de cosas, Pablo dice, pero Dios en mi persona nos ha llevado siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Cómo? Pero tú fuiste apedreado, tú fuiste escupido, tú fuiste expulsado de algunas ciudades, tú naufragaste, la iglesia en algún momento te abandonó, pero tú, Pablo, estás diciendo que Dios te ha llevado en triunfo, y que a través de mí Dios manifiesta su olor, el olor de su conocimiento. ¿Alguna vez ustedes yo tengo un primo que no sé cómo le hace, pero se pone un perfume y toda la casa huele a ese perfume, por donde pasa, huele. No sé si ustedes conocen a gente así. Bueno, entonces, sí, mi primo es así, ¿no? Yo una vez intenté hacerlo, pero creo que mi pH es diferente, ¿no? Entonces, pero esa es la idea. Nosotros, a donde quiera que vayamos, conforme a este texto, ¿qué es lo que somos? Olor de su conocimiento. Y fíjense cómo el texto lo pone en el versículo 15. Somos olor grato de Cristo a los que se salvan y en los que se pierden. Tú tienes un perfume que fue puesto en el momento de que Dios te hizo nacer de nuevo. Y por todos lados, o eres olor grato para los que se salvan, o eres un olor de condenación para los que se pierden. Pero para Dios, esas dos cosas es agradable. Y tú eres agradable delante de Dios. Y Pablo entonces termina diciendo, y para estas cosas, para testificar, para hacer un olor grato entre los demás, ¿quién es suficiente? Hermanos, la respuesta es, nadie es suficiente. Necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos recordar lo que Dios dice que ya nos dio, el triunfo en Cristo Jesús. Y recordar que somos enviados de parte de Dios, como si estuviéramos delante de Dios y hablamos de Cristo Jesús a las personas. Por definición, siempre el evangelismo es exitoso. O lleva a las personas a salvación, o les da juicio a condenación. Pero es exitoso desde el punto de vista de Dios. Siempre. Y es lo que el texto está diciendo. Así que, hermanos, si hemos sentido que la tarea es difícil,
volvemos a recordar estas palabras y animémonos y volvamos a levantar nuestras cabezas y levantar nuestros pies y ponernos delante de Dios y decir, yo voy delante de parte de ti, Dios, ante los demás a testificarte. Me escuchen o no me escuchen, me quieran o no me quieran, pero ayúdame a ser ese embajador que tú dices que yo soy. ¿Sí? Entonces esta es la clase número 11, que sería la última clase de nuestra serie de Cristianos en el lugar de trabajo. Hoy terminamos la serie de Cristianos en el lugar de trabajo. Y espero que para todos nosotros haya sido confrontativo o que nos haya recordado algunas cosas que habíamos leído, que podamos ponerlos por obra en muchas cosas que tenemos que cambiar. Y que Dios dice, no están solos, yo estaré con ustedes todos los días. Entonces, hagámoslo, hermanos.